a tener la participación del doctor Roberto Urcullo de la Universidad de Costa Rica, que ha estado bastante involucrado en todo este proceso de gestión de baterías de vehículos eléctricos y en distintos proyectos relacionados con la generación de documentos que le sirvan a Costa Rica a gestionar estos residuos de una manera ambientalmente y técnicamente adecuada. Entonces, vamos a hacer nada más un breve repaso del proyecto como tal. El proyecto tiene como objetivo facilitar las condiciones habilitantes para el despliegue a gran escala de vehículos eléctricos en el transporte público del país y tiene una duración, o bueno, empezó desde 2021 y se mantendrá hasta el 1 de marzo de 2025. Este proyecto tiene distintos niveles, tanto técnicos como de coordinación política, para su implementación, y la gestión del proyecto está a cargo de la Fundación Cruza, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y como punto focal el Ministerio de Ambiente y Energía. Tiene además dentro de los comités técnicos y directivos representación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Consejo de Transporte Público, Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, que en este caso de gestión de residuos de baterías el de vehículos eléctricos, el Ministerio de Salud es el ente rector. De parte del ICE, de la ARECEP, que aquí he visto que nos acompañan algunos colegas, y también al mantener un componente relacionado con acciones para promover la igualdad de género en la transición hacia la movilidad eléctrica y representación del INAM. La Universidad de Costa Rica funciona como uno de los equipos técnicos en consultorías de este proyecto, y ahora vamos a ver un poquito más cómo funge y en qué aspectos o en qué componentes del proyecto como tal. El proyecto además cuenta con el apoyo de la Plataforma Regional de Apoyo e Inversión para América Latina y el Caribe, del GEF7, del Fondo del Medio Ambiente Global, que es quien ha estado financiando proyectos relacionados con movilidad eléctrica a nivel global, y bueno, a través del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y para América Latina y el Caribe, la coordinación de esta plataforma regional la lleva el Centro de Movilidad Sostenible. Un poco de en qué consiste el proyecto, y esto ya sería el final de mi intervención antes de pasarle la palabra a Roberto. El proyecto tiene 4 componentes principales, uno relacionado con institucionalizar la movilidad eléctrica, y en esa institucionalización se encuentra este proceso de formación de capacidades, que es la actividad que nos trae hoy en día por acá. Tenemos también la eliminación de barreras de corto plazo mediante demostraciones de movilidad eléctrica. Básicamente eso se refiere a probar las tecnologías en el contexto adecuado. En nuestro caso, se está realizando un proyecto piloto con 6 unidades de taxis de aeropuerto en el Juan Santa María, que es nuestro principal aeropuerto para los colegas que se nos unen de otras latitudes. Este proyecto piloto está a cargo de la Universidad de Costa Rica, de hecho. El componente 3 es cómo ya preparamos, una vez que tenemos esa información, el escalamiento en la movilidad eléctrica en el transporte público, tanto para autobuses como para taxis, que es como se definió para Costa Rica. Y finalmente, el otro aspecto en el cual nos estamos enfocando es en la sostenibilidad ambiental a largo plazo, que lo que busca es entender cómo darle esa gestión adecuada a los residuos de baterías provenientes de vehículos eléctricos, y que precisamente hoy estamos haciendo una mezcla de el componente 4 con el componente 1, crear capacidades alrededor de experiencias y productos que ya hemos venido generando a través de este proyecto. Entonces, eso sería mi intervención por ahora. Quería nada más decirles que para lo que sean consultas durante la presentación, pueden anotarlas en el chat que van a ver aquí en una de las pestañas que van a tener ustedes ahí en sus pantallas, y al final de la presentación estaremos haciendo un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, nada más, esa sería la dinámica del día de hoy. Quiero darles el agradecimiento nuevamente de parte de Fundación Cruza por su presencia el día de hoy y su interés, y le paso la palabra
a el doctor Roberto Urcullo, que es uno de las partes del equipo consultor de la Universidad de Costa Rica, especialmente para este tema de gestión de baterías. Roberto ha estado involucrado en distintos procesos con agencias de cooperación internacional, como la Agencia Francesa para el Desarrollo, como la Agencia Alemana para la Cooperación, GIZ, y también en este proyecto de la Fundación Cruza con el PENUMA. Entonces, Roberto, adelante, ya dejo de compartir aquí para que pueda compartir su pantalla y seguimos adelante. Más bien, bienvenido y muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. No, quisiera agradecerte primero a vos por la introducción y bueno, a todos los presentes. Muy buenos días. Voy a apagar la cámara mía por una cuestión de que en general hace que mejore la transmisión. De todas maneras, si tienen alguna duda, como les decía Arturo, entonces las pueden hacer a través del chat. La, la, la idea de la presentación es un poco, bueno, según tengo entendido, hay personas de diferentes ramas y de diferentes conocimientos, entonces queríamos empezar la presentación haciendo una introducción breve a cómo funciona una batería, cuál es la composición de esta batería, cuál es la situación actual que tienen las baterías de litio para vehículos eléctricos a nivel internacional y a nivel nacional, y qué se pueden hacer con estas baterías una vez que terminan su primera vida útil. Y como ya van a ver, vamos a ver ejemplos en segunda vida útil y en reciclaje, también a nivel internacional y los primeros pilotos que hemos llevado a cabo en Costa Rica. Entonces, como les mencionaba, lo primero sería intentar explicar de manera detallada qué es una batería para que todos podamos ir viendo la importancia de los materiales, la importancia también del reciclaje y la situación que tiene el mundo en cuanto a baterías de vehículos eléctricos. Las baterías, por lo general, tienen esta configuración. Puede cambiar un poco la forma en cómo geométricamente se ordenan, pero en términos globales se tiene un ánodo, un cátodo, que son los dos electrodos, una membrana que separa estos dos electrodos y una solución en donde va a estar nuestro electrolito. Entonces, vamos a saber que el cátodo siempre va a ser el electrodo positivo, el ánodo siempre va a ser el electrodo negativo, y lo único que vamos a tener es cómo va a ir cambiando la forma en que fluye la corriente o se suministra la corriente al sistema. Esto va a hacer que las baterías puedan descargarse en el primer proceso y cargarse en el segundo proceso. El primer proceso es espontáneo, el segundo proceso requiere de trabajo eléctrico. Entonces, esto que estamos viendo acá es lo que se llama una celda. Esas celdas, como les decía antes, pueden tener diferentes configuraciones dependiendo del tipo de cátodo, del ánodo, del electrolito que utilicemos. Y estas celdas las vamos a unir en módulos. Dependiendo si nosotros las unimos en serie o en paralelo, vamos a poder tener mayor voltaje o poder aumentar la capacidad de las baterías. Una vez que tenemos estos módulos se arman en lo que se llaman paquetes, y estos paquetes, varios de estos paquetes son los que van a formar la batería en el vehículo eléctrico. Tenemos diferentes tipos de configuraciones, las que se llaman cilíndricas, que estas son muy similares a las baterías que utilizaba Tesla en algún momento, son bastante comunes de ver. Tenemos baterías del tipo prismático, como las que utilizaba el BMW X1, y tenemos baterías del tipo bolsa o pouch, que son más como una bolsita, son más flexibles. Estas las utilizaban, por ejemplo, los vehículos Ioniq. Es importante nada más antes de continuar con la explicación de las baterías y de qué tipo de baterías tenemos, decir que existen diferentes tipos de vehículos eléctricos. Cada vez tendemos más a, cuando hablamos de vehículos eléctricos, a hablar de estos vehículos que son 100% eléctricos. Sin embargo, nosotros tenemos diferentes tipos de vehículos eléctricos. Tenemos los híbridos eléctricos no enchufables, que esto lo que hace es que el motor recarga la batería y entonces la batería da una asistencia al motor para consumir menos combustible. Tenemos los híbridos enchufables, en cuyo caso la capacidad de la batería es mucho mayor. La batería es, digamos, el motor primordial que tiene el vehículo,
y cuando nosotros estemos acabándonos con la batería, entonces entraría ya el motor de combustión y tenemos los vehículos eléctricos de autonomía extendida, en cuyo caso la combustión no es para utilizar en el motor del vehículo, sino más bien para cargar a las baterías. También ahora tenemos algunas pilas de combustible, de hidrógeno. En esas sí no me gustaría entrar porque también ahí entra una gran definición de diferentes tipos de configuraciones, pero quisiera que tengamos una idea de cómo estamos hablando. De todas maneras, para todas estas baterías vamos a utilizar por lo general litio y vamos a tener configuraciones similares a las que ya les he mencionado. Como les decía anteriormente, las baterías tienen un cátodo y un ánodo. Por lo general, en la gran mayoría de las baterías que vamos a encontrar en los vehículos eléctricos, el ánodo es grafito. Es un material muy barato, es un muy buen conductor y no limita la corriente o la capacidad de las baterías. Lo que cambia es la estructura cristalográfica y los materiales que tiene el cátodo. Entonces, de hecho, por eso nosotros nos referimos a las baterías con el nombre del cátodo. Como ustedes pueden ver, y que probablemente, digamos, las dos más comunes o las que más hemos visto serán las NMC o las LFP, que traen su abreviatura precisamente de que en el caso, por ejemplo, del NMC es níquel, manganeso, cobalto. Y entonces la batería agarra el nombre del cátodo. Vuelvo a explicar que agarra la batería el nombre del cátodo porque precisamente el ánodo es un común para todos. Esto de las diferentes químicas es muy importante. Quiero aclarar que esta tabla es solo un ejemplo, fue tomado en un momento específico. Quiero decir eso porque han ido cambiando las tecnologías de las baterías en las diferentes empresas. Sin embargo, yo quería mantener la tabla simplemente por una cuestión de explicar que los diferentes tipos de química pueden darme diferentes capacidades, pueden darme diferentes autonomías, pueden darme diferentes configuraciones y pesos que me permitan a mí cumplir con diferentes características que pida la persona o la compañía que está fabricando los vehículos. Dentro de estas mismas químicas, también la forma en que se organizan las baterías y la cantidad de composiciones va a hacer que sea más específico o menos específico una batería. Más adelante voy a hablar un poco de la importancia de las concentraciones y de los materiales que están hablando. Solo quiero mantener aquí o la idea y continuar a lo largo de la presentación que esto no es solo una cuestión de capacidad y de autonomía, sino también una cuestión geopolítica, es una cuestión de accesibilidad de los materiales. De hecho, si nosotros vemos esta tabla, nos indica de para qué tipo de electrodo, para qué tipo de parte de la batería utilizamos los diferentes materiales. En muchos momentos se ha hablado de que el litio va a ser un problema, de que tenemos reservas contadas de litio. Sin embargo, han ido aumentando las diferentes reservas, han ido aumentando también los diferentes estudios. Por ejemplo, en el caso de México se ha estado hablando ya de hacer exploraciones de litio. Y quizás los dos más importantes hace muy poco tiempo eran el litio y el cobalto. El cobalto se saca casi todo de África y tiene problemas sociales muy grandes y de abastecimiento. Sin embargo, al dar este boom de las baterías, por ejemplo, Estados Unidos ya empezó a decir que ellos van a intentar hacer exploración de cobalto y también no solo esto, sino muchos otros materiales que se utilizan en las baterías, como por ejemplo las tierras raras, que fueron, como ustedes recordarán, un problema hace un tiempo. De hecho, fue un problema geopolítico. Tuvimos a China amenazando a Estados Unidos con este tipo de materiales y muy cercano a eso, entonces Turquía tiene yacimientos ahora de tierras raras. Yo sé que entramos en una cuestión técnica, yo estoy hablando de algo muy político, muy geopolítico, pero como les decía anteriormente, y por eso quería avanzar a lo largo de la presentación dejando esto claro, que las baterías no son solo la parte técnica, de autonomía y de capacidad, que es muy importante, sino también la parte de la accesibilidad. Las baterías de NMC, que eran una de las más utilizadas, tuvieron un problema muy grande cuando Rusia empezó su invasión a Ucrania y el abastecimiento de níquel, por ejemplo, era un problema. Acá, en esta noticia de la BBC, hablamos del principal problema que tenían estas baterías hasta el marzo de hace 2 años, ¿verdad? Cuando, como les decía,
el resto del mundo se empezó a dar cuenta de que si bien teníamos todos los materiales en los diferentes lados, el único país que estaba procesándolo era China. Entonces, vuelvo a intentar explicar por qué me estoy metiendo tanto en la parte política y en la parte económica. El tener una dependencia tan grande de una zona, que en la actualidad tenemos además una división de Occidente con China y Rusia, nos hace como país y como región pensar en no solo alternativas para la gestión, sino en alternativas para el suministro que van a tener este tipo de tecnologías que claramente van a depender de que a nivel local o a nivel regional o de un cercano tengamos cómo poder tener acceso a estas. Las alternativas que, como les mencioné en la introducción, vamos a hablar, hablan de segunda vida, en cuyo caso no necesitaríamos más material, sino que lo tendríamos a nivel local. O en el caso del reciclaje, nosotros podríamos pensar en reutilizar el material y no necesitar ni países extractores ni países procesadores. ¿Y por qué es que este tema realmente ha sido tan auge, tan importante y por qué tanta importancia inclusive en la parte socioeconómica y política mundial? Bueno, en el 2020, hace 4 años nada más, nosotros veíamos en el Consejo Internacional de Transporte Limpio, veíamos cuáles eran las tendencias que esperaban para los siguientes años venideros. Si ustedes se fijan acá, inclusive países como Alemania hablaban del 2050. Sin embargo, después del auge que hemos tenido con los vehículos eléctricos y todos los problemas que han ocurrido a nivel mundial, que por eso es importante tenerlo siempre presente, podemos ver que, por ejemplo, Europa como un todo decidió que iba a traerse los objetivos del 100% de vehículos de baterías eléctricas o de vehículos híbridos iba a estar al 100% en la producción. Eso hace que todo el proceso se acelere, eso hace que haya mucho más importancia y que haya muchos más focos en lo que nosotros estamos trabajando. Pero no solo por una cuestión política, y eso a mí me gustaría que quedara muy, muy claro, porque, por ejemplo, en el caso de China, que es un país procesador y que no tendría ninguna dificultad a la hora, entre comillas, ninguna dificultad a la hora de obtener o de procesar los materiales, las personas que han utilizado vehículos eléctricos les ha gustado tanto la idea del vehículo eléctrico, no solo por la no contaminación que les permitió volver a ver el cielo, como decían ellos mismos, y el ruido que han ido superando los objetivos que tenían ellos. Por ejemplo, en el caso del 2025, del 20%, ya en el 2023 tenían un 24%, entonces, y es un crecimiento exponencial. Vuelvo a decir que esto nos habla de la motivación de la aceleración que están teniendo todos estos procesos de conversión hacia vehículos eléctricos y que nosotros tenemos que estar preparados y tenemos que hacerlo cada vez más rápido. Ahora, podríamos decir, bueno, esto está pasando, lo que usted dice es a nivel europeo, es a nivel asiático, es inclusive a nivel de Estados Unidos. Sin embargo, cuando nosotros vemos lo que está pasando en la región, y esto inclusive se desactualiza con mucha facilidad, podemos ver cómo, por ejemplo, México ya habla de un programa especial de cambio climático. Podemos ver también cómo en el caso de Costa Rica se promovieron leyes. Hemos estado intentando hacer incentivos para los diferentes sectores que utilicen vehículos eléctricos. En el caso de Brasil, también el Senado aprobó en el año 2022 una ley. Y como les digo, estos son solo ejemplos que yo hago para dar una idea global, pero es un tema que está tan importante que esto que yo les estoy diciendo podría desactualizarse año con año y que de hecho tenemos que estar haciendo revisiones periódicas porque los países cada vez tienen más interés en lo que ha ido ocurriendo. Cuando nosotros hicimos inclusive la hoja de ruta, y les digo de nuevo, esto fue una foto del momento de cuando empezamos a hacer la hoja de ruta. El plan de descarbonización de Costa Rica hablaba de que para el 2050 ya queríamos tener un 85% de los buses que fueran cero emisiones y un 95% de los vehículos ligeros que fueran cero emisiones. Y en la contribución nacional determinada, que era para cumplir con el Acuerdo de París, también nos daba valores de ir ingresando. Estos valores han ido cambiando y se han ido revisando con el tiempo. Y nuevamente lo que quiero dejar claro, digamos, el mensaje que quiero dar con todos estos datos y valores es
la importancia que se le han dado a este tipo de vehículos y el por qué nosotros tenemos que ir pensando en qué vamos a hacer, no solo en la gestión integral de las baterías de vehículos eléctricos, sino también en la parte normativa. Cuando nosotros hicimos este estudio de qué hoja de ruta debe seguir el país, definimos diferentes actores que deben tener toda la cadena del ciclo de vida de las baterías y vimos las diferentes partes que deben de estar en cada una de estos procesos. Hacíamos énfasis en la parte de la evaluación de las baterías que ingresen tanto para ser utilizadas en su primera vida útil como para ser utilizadas en su segunda vida útil, para así estar seguros de que las baterías que iban a ingresar al país no iban a formarse más bien en un problema. Además, insistíamos en dar trazabilidad desde el punto uno de las baterías hasta que se gestionen de la manera adecuada. También hablábamos de la importancia de darle una continuidad a ese proceso de registro para poder prever qué baterías van a tener pronta su final de vida útil y llamábamos o al final de esta vida útil llamábamos a la importancia de la evaluación para dar la valorización. Si uno tiene, y ahora más adelante lo vamos a ver, si uno tiene esta trazabilidad bien hecha, cuando las baterías vayan a llegar a su final de vida útil, uno puede en un laboratorio de evaluación o en un sistema de gestión de la evaluación de las baterías, podría con mucha facilidad poder discernir hacia qué tipo de gestión se va a tener que dar, ya sea el caso de la reutilización, ya sea el caso del reciclaje. Siempre teniendo de mayor importancia claramente la reutilización para poder llevar estas baterías hasta el final de su vida útil. Entonces, en este diagnóstico nacional, nosotros decíamos que lo más importante que tenían las baterías era que se podía hacer una mezcla, no había un único fin de gestión, sino que teníamos que intentar mezclarlos a todos ellos, combinarlos a todos ellos. Eso sería si podemos tener un muy buen control o un marchamo de estas baterías desde el inicio, para que entonces, una vez que nosotros lleguemos al final de la vida útil de las baterías, primero apostemos por el segundo uso de esas baterías. Las baterías, cuando terminan su primera vida útil, tienen alrededor de un 80%. Este número no es un número en piedra, es una cuestión que de hecho se debate, porque un 80% de vida útil en un país como el de Costa Rica, donde las distancias no son tan largas, donde yo podría utilizar mi vehículo nada más para venir de San Pedro a Tibás y entonces podría ser un poco más de ese 80%, pero bueno, digamos, el valor establecido, este valor 80 o mayor a 65, que era lo que nosotros decíamos, podría pensarse para un segundo uso. Si se mantiene esa trazabilidad de la que yo les hablaba, entonces podríamos separar los paquetes de baterías en módulos, tener los módulos o las celdas que funcionan y estas podrían volver a entrar en el ciclo de cambiar las baterías que no funcionen de otros vehículos y poder continuar haciendo su uso en vehículos eléctricos. Si estas baterías no cumplen con los requisitos necesarios para poder ser utilizadas en los vehículos eléctricos, pues entonces pasaríamos a una segunda vida en otro tipo de aplicación. Cuando ellas lleguen a su final de vida útil, pues la idea sería que pase con segunda importancia a un reciclaje. También las baterías que definitivamente no puedan ser utilizadas en segunda vida porque ya cumplieron con todos los requisitos o con todas las características de seguridad, no, perdón, no cumplen con todas esas características de seguridad para volver a ser utilizadas en los vehículos o en segunda vida, pues pasaría a un proceso de reciclaje. Y aquí, como ustedes pueden ver, hablábamos de la exportación a nivel de Costa Rica. Todavía nosotros no tenemos una industria metalúrgica que nos permita llegar al proceso de rearmado de baterías. Apostamos por eso y de hecho la hoja de ruta de Costa Rica es algún día poder llegar a armar baterías que vengan del reciclaje. Sin embargo, por ahora nosotros lo que estaríamos haciendo es
llegando lo más largo del proceso, inclusive al proceso hidrometalúrgico, para que se exporte y pueda ser utilizado nuevamente en cerrar la economía circular de las baterías. Entonces acá tengo nada más un gráfico rápido de explicación de más o menos qué es lo que nosotros hablamos de primera y segunda vida. Las baterías empiezan a decaer en su capacidad. Esto va a ocurrir alrededor de 10 a 15 años, depende un poco de los modelos de los vehículos, del uso, etcétera, etcétera. Pero una vez que ellas caigan a ese aproximado de 80%, entonces nosotros podemos darle todavía una segunda vida que extienda estos procesos a más décadas, 20, 30 años, que se puedan seguir utilizando y que después pasen al periodo de reciclaje. Sin embargo, no podemos dejar de pensar nosotros que esto de la segunda vida va a depender, y es claro, de los costos asociados. Entonces, tenemos que ir pensando que las baterías, el valor de las baterías nuevo ha ido decreciendo con el pasar de los años y que tendríamos que competir contra ese precio para poder ser competitivos a la hora de hacer una segunda vida, porque si los precios son equiparables o son menores, el de comprar una batería nueva, difícilmente un usuario va a querer tener una batería de segunda vida si puede tener una nueva por un precio que es más económico. Los costos que se prevén que se tenga para las baterías es alrededor de $50 por kilowatt hora. Es importante, muy importante, de hecho, decir que para estas baterías de segunda vida y estos precios, la gran mayoría del costo está en separar las baterías y en identificar cuál de estas baterías está buena o está en una condición para poder ser utilizada. Por lo que si nosotros tuviéramos una muy buena trazabilidad de lo que ha hecho esa batería, estos costos que yo le estoy mostrando se reducirían porque entonces uno podría decir, la batería que ingresó en el vehículo de Roberto Urcullo, que es de marca tal, que es de química tal, tiene tantos años, es muy probable que tenga alrededor de tanto porcentaje. Entonces, ya yo sé qué tipo de química tiene, qué porcentaje aproximadamente voy a tener en las baterías que estén buenas y voy a poder armarlas con la misma química y voy a poder darles otra aplicación. Si nosotros no sabemos eso, tenemos que empezar por el proceso de prueba, de caracterización de las baterías y eso aumenta mucho el costo de la mano de obra y por ende el costo de la segunda vida. Ya hay algunos ejemplos a nivel mundial y de hecho, nuevamente, acá no quisiera entrar en detalle de cada uno de estos ejemplos que les estoy poniendo en la gráfica, sino que lo que quisiera es que ustedes puedan observar que al inicio eran cuestiones pilotos, realmente algo muy exploratorio, y conforme hemos venido creciendo en los años, esto de los pilotos ha ido creciendo exponencialmente. Inclusive en el cuadro del 2020 puedo poner todos los ejemplos rápidos que encontré, pero no podría poner todos los ejemplos que vimos para el año 2020. Y si siguiéramos con 2021, 22 y 2023, muy probablemente el cuadro ya necesitaría, no tendría ese espacio que tiene ahí, sino necesitaría un espacio mucho más grande. Inclusive algunos sistemas ya modulares, como por ejemplo el ejemplo de esta empresa PEM, que ha trabajado con empresas en Costa Rica, que ha trabajado inclusive con la Universidad de Costa Rica, ya ellos tienen sistemas modulares que en la alcaldía, en una de las alcaldías de Aquisgrán, ya están haciendo las primeras pruebas para utilizar estos sistemas en peak shaving, o sea, cuando haya un consumo, un pico de consumo eléctrico, las baterías lleguen a sustituir o el sistema formal que se tiene y puedan mantener esos consumos constantes. Voy a intentar explicarlo de manera más fácil. Lo que ellas harían sería ser útiles solo para poder suministrar la energía de ese extra de pico que se va a estar consumiendo. De todas maneras, ellos ya están viendo la posibilidad de utilizarlas para el suministro de energía. Sin embargo, es un piloto que está ocurriendo en el momento. También hay otros ejemplos, como el caso de esta aglomeración de Energy, esta empresa Energy inglesa, con Renault, Volvo y Caterpillar, que también están hablando de estos sistemas modulares para suministro de energía. Y no solo en la parte de suministro de energía, que es donde más
ejemplos hemos podido ver, sino que esto que ya es una realidad son estos vehículos llamados tuk-tuk que hizo la empresa Audi con las baterías de segunda vida que ellos habían recogido en la India y que ya estos vehículos están siendo puestos a prueba y están siendo los primeros pilotos en la India. Perdón, también la empresa Honda está haciendo este mismo tipo de ejemplos en la India. Entonces, un poco acá es un resumen de más o menos la capacidad que se necesita y de qué tipo de aplicación puede ser utilizado para cada una de estas capacidades de baterías, un poco para darnos idea también a las personas que estén más en este área de saber, bueno, cuántas baterías voy a necesitar, de qué tamaño estoy hablando para qué tipo de aplicación y para qué podrían ser utilizadas. Como les decía, nosotros a nivel nacional ya tenemos ejemplos, tenemos, bueno, el ejemplo del carrito de golf que hizo la empresa Fortec. Hay un ejemplo que inclusive salió en las noticias que hicieron unas bicicletas eléctricas para distribución con una fundación de mujeres en Guanacaste. Esto lo hizo GIZ también con ayuda de la empresa Fortec. Y han habido ejemplos en el tecnológico de baterías de litio, pero estos fueron más pequeñas como para hacer laptops. Ya hay diferentes talleres en Costa Rica que están intentando sacar módulos de vehículos antiguos para poder sustituirlos en baterías de vehículos que estén funcionales. Y por supuesto, los ejemplos de los que mejor les podría hablar son los ejemplos que hemos estado haciendo nosotros desde la Universidad de Costa Rica. Nosotros hemos hecho pilotos para almacenamiento de energía, también pensando en las diferentes aplicaciones que se les podría dar a estas baterías mezcladas, ojalá con sistemas de celdas solares o celdas eólicas, perdón, o energía eólica, para mantener siempre dentro de lo verde la energía. Y también hemos utilizado las baterías para movilidad pequeña. En ese caso tenemos esta batería. Yo sé que esta foto siempre se ve como un Frankenstein, pero un poco la idea es que estamos haciendo pruebas todavía en las baterías. Estas baterías, de hecho, si ustedes las ven, son de un BMW, son baterías bien grandes y hemos intentado cambiarlas por baterías tipo de bolsa, de los Ionic, que disminuye un poco la potencia que se le puede dar a la batería, pero nos ayuda en bajar un poco el peso que tiene la batería y en la conformación que podemos darle en la bicicleta. También en sistemas de seguridad hemos estado trabajando y acá les hago un poco el diagrama porque quisiéramos que ya esto pudiera ser una realidad de agarrar baterías, convertirlas, pasárselas la idea era inicialmente buscar alguna empresa que tuviera distribución de alimentos como Didi, como Uber, etcétera, o hacerlo dentro de la misma universidad con el departamento postal de la Universidad de Costa Rica. Sin embargo, nosotros hemos estado previo a poderlos hacer todas las conversiones, hemos estado haciendo un plan para poder censar los diferentes parámetros y que cuando nosotros pongamos esta batería a la disposición de las personas, pues ya tener un muy buen control de todos los parámetros que pudimos analizar. Entonces, como les decía, no solo segunda vida y reciclaje que vamos a ver más adelante, sino que nosotros también hemos querido avanzar un poco en la regulación o la reglamentación que deberían tener estas baterías. Ahí les hablo un poco de las ideas con los años que hemos tenido. Sin embargo, tal vez quizás acá, en este cuadro, es lo más explicativo que hemos podido hacer. Nosotros queremos que las baterías tengan un monitoreo desde el nivel cero, y por eso no se puso uno, sino que pusimos monitoreo desde el nivel cero, pensando en la idea de que mentalmente queremos que desde antes de que arranque todo el sistema, ya podamos tener un monitoreo, para así poder tener una información histórica de las baterías que cuando lleguen a este punto final de su primera vida útil y nosotros tengamos que hacer el desmantelamiento, podamos tener toda esa información histórica. Posteriormente a eso, entonces nosotros podemos hacer toda la parte de desempeño y de control de calidad de las baterías
Y con esto podríamos hacer o decir la batería no funciona, entra en un proceso de reciclaje, o reagruparlas dependiendo de su tipo de química, de su conformación y todo lo demás, ponerles un nuevo sistema de central de comunicación y que entonces las baterías puedan ser utilizadas con otras aplicaciones. Desarrollamos este gráfico, yo sé que es muy grande, que no se ve tan bien, sin embargo, nuevamente lo que quiero es nada más dejar la idea de que nosotros hemos trabajado con la norma UL 1974, esta la hemos hecho para inclusive las dos aplicaciones de segunda vida que nosotros hemos querido hacer, y entonces ya tenemos un diagrama de flujo, como les digo, no quiero entrar todo el detalle de paso a paso, sin embargo, lo que sí quiero es dejar claro que ya tenemos nosotros un diagrama de flujo en donde podemos decir, si se tiene la información de la batería, ok, hay que hacer esto, si no se tiene, hay que hacer lo otro. En caso de que la batería presente defectos, no, pues va una parte. Todo esto para que ya podamos tener un procedimiento que nos permita decir, la batería es segura para ser utilizada en segunda vida o no, y para qué tipo de aplicaciones. Más en la parte de reciclaje. Esto es un trabajo que hemos hecho muy recientemente. De hecho, empezamos el año pasado a incluirnos dentro del proceso más de reciclaje a partir del Black Mass o de la materia negra, en conjunto con la empresa Forte, que ellos sí tienen muchos más años intentando hacer esta parte de obtener la materia negra. Yo sé que nuevamente es un gráfico, un flujo, y entonces hay muchas cosas que se pueden ver, pero en términos generales, la materia negra lo que hacemos es eliminar el electrolito, quitar todas las partes plásticas que no se utilizan, y después de esto hacer una mezcla que sea rica en los metales que vamos a querer separar. Y posterior a eso, entonces, es hacer procesos para poder ir separando los componentes cada uno. Como les he estado diciendo, hemos estado trabajando en este proceso, en el proceso hidrometalúrgico. Entonces, nosotros recibimos el material activo o el black mass de la empresa Fortec, y hemos estado haciendo diferentes procesos de precipitación, de extracción con solvente, de absorción selectiva, para ver cuál de ellos nos lleva a tener una mejor calidad, en este caso específico, como es etapa por etapa, de carbonato de litio que podría volver a entrar dentro de la cadena. Sin embargo, ya hemos estado trabajando, hemos de hecho hablado con diferentes empresas y hemos aplicado para fondos para poder continuar con la empresa Fortec a llegar a procesos inclusive en donde podamos tener los sulfatos de cobalto, níquel y manganeso que se utilizan dentro de las empresas que realizan las baterías. Con esto quisiera nada más hacer como una breve pausa y decir que esto es lo que hemos hecho en la gestión. Hemos visto el segunda vida, el reciclaje y la reglamentación. Sin embargo, cuando yo he hablado en la hoja de ruta o en los diferentes lugares, quisiera que al final nuestra motivación no solo sea la parte de obtener la guía esta para las baterías. Sin embargo, también quisiera que nos pongamos a pensar en que Costa Rica fue el país que, de hecho, esta nota dice, realmente fuimos la tercera ciudad que tuvo electricidad. Esto es tal vez un mito urbano que han dado por ahí. Sin embargo, la nota de la Nación habla posteriormente que si no fuimos tal vez la tercera, sí fuimos de las primeras. Y eso no importa, no importa tanto ser el primero o ser el tercero o el cuarto o el quinto. Lo que más importa es que en esa época se unieron todas las cosas que nosotros necesitamos unir para ser pioneros. Se unió los gobiernos, el gobierno con personas muy capaces técnicamente, las diferentes municipalidades e inclusive la sociedad, porque para poder hacer el proyecto necesitaban tomar ríos que se utilizaban para bebederos de ganado, entonces, o de caballos. Entonces, lo que quiero decir es que cuando como país logramos hacer estas alianzas y logramos ponernos todos de acuerdo y tirar para adelante, podemos ser muy buenos pioneros en las diferentes tecnologías, y de hecho eso lo reconocen los diferentes medios o las diferentes notas que nos posicionan como líderes en este tipo de tecnología. A manera de conclusión, quisiera nada más decirles que, bueno,
la conclusión que tuvimos en la hoja de ruta y a lo largo de todas las diferentes consultorías que hemos realizado es que no tenemos que descuidar ninguna de las diferentes alternativas que tenemos para la gestión de las baterías. Tenemos que continuar pensando en el reciclaje, tenemos que continuar pensando en la reutilización, en la exportación, porque hasta ahora no tenemos metalurgia, y cómo concatenar estas tres. Además, y aprovechando, ahora Arturo decía que hay personas de la región, también tenemos que ir pensando en cómo concatenarnos con el resto de la región. La cantidad de vehículos eléctricos todavía es pequeña como para poder pensar en una industria de reciclaje como las que tienen países como China, por lo que unirse con el resto de la región para poder llevar a cabo estos procesos haría que todo fuera mucho más factible. Con esto nada más me queda por agradecerles su atención y en caso de que tengan alguna pregunta, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Roberto, por la intervención. Hay bastantes preguntas en el chat, entonces por dicha también tenemos esa interacción que realmente se ha venido dando de parte del público aquí. Entonces, si gustan, vamos haciendo una por una. Lo voy a poner aquí en pin para que se vea usted y no necesariamente yo, ya que usted es la estrella del día de hoy. Tenemos la primera pregunta es sobre la coherencia que ha habido entre las distintas políticas y planes nacionales. Por ejemplo, se mencionaba si a la hora de establecer digamos, las distintas metas que vienen en el Plan Nacional de Descarbonización o en el Plan Nacional de Transporte Eléctrico, ha habido esa revisión de que esté en concordancia entre ellos y además con la ley 9518, que para las personas que no son de Costa Rica es la ley que bueno, promueve e incentiva la movilidad eléctrica. Entonces, ¿cómo nota usted dentro de esos análisis que han venido haciendo que hay relación entre lo que dice un documento y lo que dice otro? Lo que podría decirle es que a los momentos que nosotros hicimos la hoja de ruta, inclusive las otras consultorías, no hay una concordancia del 100%. Inclusive si nosotros hacemos las revisiones de la cantidad de vehículos que tienen las diferentes entidades del país, tienen diferentes valores. Lo que sí le puedo decir es que han habido iniciativas grandes para poder ir unificando esto, inclusive los valores que se establecieron inicialmente en el NDC se han ido evaluando y se han ido cambiando con lo que ha ido variando el tiempo, y que actualmente, y esto es una iniciativa de este proyecto que estamos llevando a cabo con Cruza, precisamente el proyecto que de hecho Arturo mencionaba al inicio, una de las principales conclusiones de este objetivo específicamente era la idea de hacer un comité que el Ministerio de Salud va a ser el regente, va a ser el que guíe con los diferentes ministerios y con los diferentes actores para que pudiéramos reunirnos y con estos documentos que yo les mostré y que hemos estado realizando, poder ir un poco unificando todos esos criterios e ir avanzando en todo lo que tenga que ver con la gestión integral de las baterías de vehículos eléctricos. Buenísimo. Sí, algo por resaltar también de lo que usted mencionaba durante la intervención es la rápida evolución de estos temas de baterías, no Sí, solo sí. de las tipologías de las baterías como tal, sino también de los nuevos procesos y nuevas normas y procedimientos que van surgiendo a nivel mundial para garantizar que esa transición sea lo más responsable posible en todas sus áreas. Perfecto. La segunda pregunta tiene que ver más que todo con el tema del suministro en el sentido de que sabiendo que esto es un tema que está en crecimiento, ¿qué tanto se prevé que haya baterías, digamos, para mantener o garantizar la continuidad de unidades de transporte público eléctricas de manera general? Al final, en el sentido de que conforme va creciendo la demanda, va a ir aumentando también la oferta no solo de modelos en el mercado, sino también en los distintos tipos de baterías y que si realmente los vehículos que compremos hoy en día se les va a poder hacer un cambio de baterías a futuro, de acuerdo con lo que ustedes han visto en las investigaciones. La respuesta a eso es, hay dos tipos de tendencia, ¿verdad? Hay una tendencia
alarmista y hay una tendencia más bien que es muy halagadora. Yo lo que le puedo dar es mi impresión. Yo creo que tenemos, sin lugar a dudas, la capacidad para hacerlo. Estuve en la reunión o el Congreso Internacional de Baterías el año pasado en China y bueno, lo primero es, ahí hablan un poco o la pregunta, creo, era de la disponibilidad en el país. Eh, cuando el níquel, por ejemplo, se disparó en el precio, que tuvieron que cerrar inclusive la bolsa en Londres por el precio del níquel, por la invasión de Rusia, uno de los primeros que la gente empezó a alarmar de las baterías y alarmar de las baterías y fue una de las primeras concesiones que dio Rusia y que también dio China de bajemos la preocupación, esto no es algo que vamos a recortar y vamos a seguir suministrando. Entonces, mi impresión, y como le decía, ahora que estábamos en China y que veíamos las monstruosas empresas que tienen de reciclaje de baterías, nos da la impresión de que no va a haber un faltante. Además de que, por ejemplo, las reservas de litio del cono sur, hay muchas que todavía no se han empezado a explotar. Daría la impresión de que a muy largo plazo todavía podríamos tener materias primas por ejemplo, el Cono Sur. Le decía de que México, por ejemplo, estaba hablando también de empezar a hacer exploración de litio. Estados Unidos empezó a hablar de la explotación de cobalto. Turquía encontró una de las reservas más grandes del mundo de tierras raras. Daría la impresión de que no va a ser un problema. Ahora, por lo que yo le doy la respuesta que le doy es porque a pesar del suministro que tenga y de los conflictos que haya, la rápida respuesta que ha tenido la humanidad, sobre todo en los países europeos, Estados Unidos y China, en cuanto al reciclaje de las baterías, en cuanto a mover las tecnologías un poco, empezábamos con baterías de NMC que eran 622 con mucho níquel que nos aumentaba la capacidad. Empezaron a tener problemas de níquel, los suministros de níquel, empezamos a hacer las 333 para bajar la cantidad de níquel y no hubo ningún problema. Y yo creo que, de nuevo le digo, esta es mi apreciación, que al ser un sistema que se puede reciclar, a diferencia de los combustibles, y al estar el reciclaje ya en una etapa tan avanzada, siguen habiendo pilotos, siguen habiendo errores, siguen habiendo problemas, todavía tenemos muy buenas estrategias para obtener un metal, no tan así los demás, pero al ser un proceso que se puede reciclar, hace pensar que no solo sí nos va a permitir en las materias primas, sino que va a ser algo que no solo va a depender de China, sino que vamos a poder importar esas tecnologías de reciclaje a nuestras regiones y con eso dar el suministro necesario. Por lo que mi opinión es que no vamos a tener un problema de suministros a corto plazo ni a mediano plazo. Excelente, muchísimas gracias. Aquí nada más de parte del Ministerio de Ambiente y Energía también nos hacen una aclaración de que el plan de descarbonización del país menciona que se debe diseñar una hoja de ruta para la gestión eficiente de baterías de vehículos eléctricos al final del ciclo de vida. Ese es precisamente uno de los trabajos bueno, que ha liderado Roberto en estos años que ha venido trabajando sobre el tema de baterías y que también, como dice el MINAE, lo ha fortalecido GIZ en este proyecto que mencionó Roberto con Fortec y además este proyecto de Cruza que también ha venido trabajando en esta índole. Aquí, bueno, de parte de Chile nos dicen que todavía no existe un mercado local real de baterías de segunda vida, pero que ni una certificación del estado de esas baterías ni normativas asociadas. Un poco lo abordó usted en la presentación de cuál es la experiencia de Costa Rica al respecto de estas, digamos, qué se ha recomendado a nivel nacional en este tema de cómo definir y cómo garantizar la salud de las baterías para segundos usos y también cómo se incentivaría que se desarrollen bueno, el mercado de laboratorios de certificación de estas baterías.
y además quién debería de ser el responsable. Entonces, básicamente, ¿cuáles son las recomendaciones o cuál es la experiencia de Costa Rica en esta línea de certificación de estado de salud para segundos usos? ¿Cómo se incentivaría que existieran instancias de laboratorios alrededor de esto? ¿Y a quién le debería corresponder esa temática? Bueno, eso es una discusión que tendría que tener esa comisión de la que le hablaba anteriormente, ¿verdad? Porque al final el ente rector de cómo se gestionan las baterías le toca al Ministerio de Salud. El incentivo es un incentivo en dos direcciones. Yo creo que el principal incentivo lo da la industria propiamente. Nosotros ya tenemos, si bien es cierto lo que él dice, y estoy 100% de acuerdo, no hay un mercado real de segunda vida de baterías, si hay ejemplos de personas que han intentado hacer segunda vida sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de control de calidad. Y recuerdo el año pasado un ejemplo de una persona que tenía una bicicleta que tuvo que saltar de un edificio creo que era en Nueva York, no recuerdo el estado, pero en Estados Unidos, porque la batería explotó. Entonces, un poco creo que el primer incentivo va a ser la certificación. Nosotros en el proceso con estos carritos de golf, le puedo dar ese otro ejemplo. La empresa Fortic quería vender estos carritos de golf y uno de los compradores le hablaba de precisamente cómo certifico yo que lo que voy a tener tiene buena calidad. Y es un poco lo que motivó a esta alianza con Fortec de empezar a hacer certificaciones. O le puedo dar otros ejemplos. Llegó una persona también que tuvo un problema con su condominio porque tuvo un problema con la batería y la gente cuando se le iba a pagar le decía que no le iba a pagar la batería porque no tenía el 100% porque era un error de batería, no sé qué. Y si bien nosotros todavía no tenemos una certificación real, pudimos hacer los estudios, pudimos ayudarle a la persona esta en su condominio. Entonces, creo que el principal incentivo va a ser el propio comercio de las baterías. Y por supuesto que habría que valorar en esta comisión si también además van a haber algún tipo de decreto o de incentivo desde la parte legal. Buenísimo. No, muchísimas gracias. Más bien, aquí Creo que tenemos te un. brincaste una pregunta Sí, aquí, sí, bueno, hay unos que son temas ya más relacionados con transporte público como tal, pero ujú. hay una que dice, si hay algún estudio que evidencie cuál es la infraestructura que se requiere para garantizar el abastecimiento de energía para los vehículos de transporte público. O sea, básicamente, si para los buses o para los taxis ya hay estudios de cuál es la infraestructura de carga que debería de estarse instalando para poder tener esa garantía de que va a funcionar el servicio. Es un poquito fuera del tema de hoy, pero al mismo tiempo siempre todo tiene que ver con cómo se va a cargar el vehículo. Desconozco si existe el estudio, Aramis tal vez me pueda ayudar un poco más en esto. Lo que sí le puedo decir es que cuando estuvimos en algunas reuniones a nivel regional, nos decía, por ejemplo, las personas de México que ellos utilizan a Costa Rica como ejemplo de qué se tiene que hacer para tener un suministro lo suficientemente bueno como para que las personas puedan confiar en tener vehículos eléctricos. No sé, Arami, si usted quiere extender un poco más la respuesta sobre el estudio en particular. En ese caso, si no, por mientras yo también puedo complementar ahí. Al final, esa infraestructura va a depender de cada una de las operaciones de las empresas de transporte público, porque todos los requisitos van a ser distintos, inclusive la misma ubicación del predio de carga va a variar en función de, bueno, la infraestructura asociada a ese predio de carga va a variar dependiendo de qué condiciones tiene la red eléctrica alrededor. Existen algunos estudios hechos para empresas específicas que ya han ido avanzando un poquito más sobre estos temas. A nivel general, la Universidad de Costa Rica cooperó también desde el lado de la red eléctrica y el impacto que pudiera tener sobre las redes eléctricas en un proyecto con la Agencia de Cooperación Alemana y recientemente también el programa Transicionando hacia una economía verde urbana, TEU, también vio ese tema de las redes eléctricas y la capacidad instalada a nivel eléctrico, digamos, qué tanta
energía eléctrica tiene el país y qué tanta energía eléctrica requeriría para tener una flota completamente eléctrica de aquí a 2050 y qué inversiones son necesarias. Ya ese tipo de estudios sí se han venido haciendo a nivel nacional que apoyan un poco lo que nos consultan desde este lado. Entonces hay escalas de verlo, desde todo lo que es capacidad eléctrica instalada a nivel nacional hasta ya operaciones empresa por empresa. Pero Aramis, ahora ya que lo veo por ahí, Sí, te paso la palabra. justo estaba encendiendo la cámara, el micrófono. Y bueno, esta parte del suministro eléctrico es fundamental, ¿verdad? Pero hay que entenderlo que está la producción país, ¿verdad? Que es la capacidad que tiene todo Costa Rica en este caso. Pero también hay que llevarlo y desmenuzarlo a los circuitos individuales, donde estén los planteles, donde estén los cargadores. Porque, por ejemplo, consultas que yo he hecho a las distribuidoras acá en Costa Rica, bueno, ¿qué pasa si en un barrio o en una cuadra de 20 casas, 15 de ellas ya tienen un auto eléctrico y están cargando al mismo tiempo? Entonces, ahí vamos a tener problemas. Costa Rica sí tiene la capacidad para darle energía a estos vehículos, pero el transformador que está y que le da la energía a estas casas, pues no va a tener la capacidad, por ende va a sobrecalentarse, va a generar un apagón en el barrio, ¿verdad? Entonces, hay que entender que esto de los cargadores o el suministro hay que verlo a nivel país, primero, ¿verdad? Que tengamos la capacidad instalada y si no buscarla, ¿verdad? Con recursos, ojalá, de energías renovables, porque no podemos caer en el vicio de ok, para darle energía a los autos eléctricos, quememos combustible con plantas térmicas, ¿verdad? Porque no tendría mucho sentido. Para esa gracia no cambiamos la flota. Y ya más hacia abajo, ver la parte de distribución en mediana tensión y en baja tensión, de tal forma que pues todos los usuarios tengan disponibilidad energética en sus casas. Ya para buses y lugares donde se requiera mayor infraestructura, ¿verdad? Definitivamente van a tener que comprar o buscar alguna forma un transformador propio para que se encargue de alimentarlos, ¿verdad? Pero ya ahí escalamos el problema hacia la generación de la subestación más cercana, ¿verdad? Muchísimas gracias, Aramis. Roberto, otra de las preguntas viene que en esos procesos de reutilización o de reciclaje, si se tienen datos o estudios para conocer si esos procesos tienen algún tipo de afectación ambiental y además cuál es el proceso de eliminación de las baterías una vez que ya se estima que son, digamos, que ya no pueden cumplir ninguna otra función de aprovechamiento. Entonces, y si ese proceso de eliminación de la batería también tiene aspectos ambientales asociados. Sí, la respuesta es sí, sí se ha hecho. De hecho, en la hoja de ruta, uno de los apartados era precisamente el estudio de impacto ambiental. En el caso de la segunda vida, el impacto ambiental es muy, muy, muy pequeño, ¿verdad? Porque lo que se hace es, digamos, la carcasa que se le quita al vehículo se puede reciclar y el armado de la batería a partir de algunos cables y algunos dispositivos eléctricos que también se reciclan en el país es muy pequeño. En el caso del reciclaje, la respuesta sí es un poco más difícil de dar en el sentido de que depende un poco del proceso mismo de reciclaje. Entonces, por ejemplo, la batería, lo primero que hace uno con la batería es se descarga en un baño de agua con sal. Posteriormente a esto se tritura la batería y la batería empieza a soltar el electrolito. Eso es una sustancia volátil que puede ser perjudicial para el ambiente, pero las empresas que ya están haciendo esto de manera sistemática lo que hacen es que hacen esa trituración en una campana al vacío que permite reutilizar ese electrolito. Y dentro de todas las cosas del reciclaje que todavía están por hacer un tuning, digamos, de los parámetros, le puedo decir que esta es una de las que más va avanzada. De hecho, la recuperación del electrolito es muy, muy alta. Posteriormente a eso, lo que se hace es que con un imán se separa el cobre del aluminio. Eso no tiene ningún problema y llegamos al black mass.
Ahí, como le decía, dependiendo del proceso que uno use hidrometalúrgico, si hay ácidos o diferentes cosas. Sin embargo, se ha ido avanzando porque claramente siempre esto de las baterías eléctricas también va con la parte verde, amigable con el ambiente, sobre todo en nuestras regiones. Entonces, en los procesos de reciclaje tienen muy incorporado esos sistemas. Los ácidos inicialmente que se usaban eran ácidos inorgánicos fuertes. Actualmente se utilizan ácidos como por ejemplo el ácido cítrico, que es parte de lo que tenemos en el limón. Y se están intentando tomar en cuenta todos esos parámetros para bajar el impacto ambiental que se tiene. Ahora, la respuesta de cómo se está haciendo en el país, hasta ahora, se hacen las que yo he visto, digamos, son por trituración. Todas las empresas que están haciendo black mass, que de hecho la más grande, digamos, es Forte, que le hemos mencionado anteriormente, ellos tienen este sistema de trituración al vacío para evitar la eliminación de los compuestos volátiles o el electrolito volátil. Y cuando se tiene el black mass, se está enviando a otros países, dentro de los 2 países que conozco. No podría darle toda la información, ¿verdad? Es una información de secreto de la empresa, pero sé que Canadá, Alemania y Estados Unidos son de los países a los que se les está enviando el black mass y tienen procesos de formación de sulfatos que el impacto ambiental también es muy pequeño. Estos sulfatos se meten dentro de la cadena de valor y se utilizan para generar electrodos nuevamente. Buenísimo. No, muchísimas gracias. Muy completa la explicación. Aquí tenemos un tema sobre los protocolos de atención de emergencias ante siniestros viales que ocurren con vehículos eléctricos. ¿Existen este tipo de procedimientos de qué hacer en caso de un choque grave o un daño a este tipo de vehículos en general? Sí, esa pregunta es una pregunta que tenemos que seguir abordando. La respuesta está dentro de la hoja de ruta, está dentro del trabajo que hemos hecho con Cruza, pensando precisamente en los diferentes protocolos, en las diferentes regulaciones que hay a nivel internacional, pero sin duda alguna es una pregunta abierta que le quedará para esta comisión que esperamos se conforme muy pronto para precisamente tener un protocolo de qué hacer en caso de. Ahora sí, si la pregunta es más general, a nivel mundial ya hay diferentes protocolos de qué hacer en caso de que esto ocurra. Las baterías son muy seguras, eso es importante decirlo. De hecho, son muy seguras, tienen sistemas de sensores cada 2 celdas, la gran mayoría, inclusive algunas que son cada celda, y en general son muy seguras. Y también suelen estar no necesariamente en lugares que se ven más afectados por choques, digamos, generalmente están a nivel, bueno, debajo, a nivel de piso, por decirlo de alguna manera, en los vehículos particulares y en autobuses pueden estar o en techo o inclusive igual a nivel de chasis y suelen estar dentro de una armazón metálica, ¿no? Que no Ujú. necesariamente es tan fácil penetrar o romper e ingresar a esa armazón metálica. Correcto. Buenísimo. Aquí, bueno, tenemos unas que tienen que ver con el tiempo de carga de los autobuses y cuánto podrían recorrer esos autobuses con esas cargas. Eso yo creo que, de nuevo, va un poquito más de la línea de transporte público y no necesariamente de baterías, pero va a depender mucho de la operación, va a depender de la potencia del cargador, va a depender en su utilización cuánto le va a durar esa carga. Pero, por ejemplo, para el caso de Costa Rica ha habido estudios de simulación de cuántas líneas de bus podrían electrificarse, tomando en consideración 2 configuraciones de buses con capacidades de batería distintas, que se podría hacer un estudio que, si le interesara, está disponible en la página del Ministerio de Ambiente y Energía de la Dirección de Energía como tal. Entonces, eso ahí nada más para complementar y que no se nos vaya esa pregunta. Y ya Sebastián también ha ido complementando un poco con las respuestas, así que muchísimas gracias. De parte de Chile, también nos preguntan que cuál es la normativa en la que nos basamos para las baterías de segunda vida. Ahí, bueno, Sebastián también ha ido comentando, pero un poquito lo que usted ha revisado y lo que se vio en la hoja de ruta, qué tipo de normativas han estado asociadas a estos temas de no solo la segunda vida como tal, sino también las inspecciones que hay que hacerle a las baterías para evaluar su estado de salud.
Sí, como le decía, la normativa en la que nosotros nos hemos estado basando es la UL 1974. Ahora, la UL 1974 le dice a usted que una batería está, que es factible utilizarla en una segunda vida. Para cada una de las diferentes aplicaciones, tendríamos que tener ya la normativa específica de cada una de esas aplicaciones. No sé si me explico lo que quiero decir. Digamos, nosotros con la UL 1974 podemos llegar hasta cierto punto y después para cada una de las aplicaciones podemos utilizar normativas específicas. De hecho, el compañero de equipo de trabajo, Víctor Vega, ha estado trabajando con algunos de estos tipos de normativas. No sé, Víctor, si también quisiera ampliar un poco más la respuesta. Hola, sí, buenos días. Tal vez rápidamente, nada más indicar que la UL 1974 lo que hace es que dice, vea, esto es un procedimiento, de hecho no, la UL 1974 es un procedimiento que dice, usted tiene que inspeccionar las baterías y después, dependiendo de la aplicación a la cual usted quiere dedicar las baterías, tiene que seguir el procedimiento que se define según cada aplicación. Entonces, la UL 1974 no es un procedimiento genérico para cualquier batería que se quiera probar, sino que si es, por ejemplo, para aplicaciones fotovoltaicas, tenemos que ir a mirar la norma para aplicaciones fotovoltaicas, y si lo queremos para carritos de golf, vehículos livianos, etcétera, tenemos que ir a certificar en esas otras como si fuera un producto nuevo, ¿verdad? Eso es muy importante, sí. Lo que sí es cierto es que la UL 1974 sugiere esas normativas ya dentro de la misma norma. Entonces usted puede, digamos, utilizar como base la 1974 para buscar las otras normas que le permitan para cada aplicación específica. No sé, perdón que te interrumpa, yo sé que estás leyendo las preguntas, pero es que hay una aquí que me llamó mucho la atención Adelante. porque hablaba del reciclaje de las baterías que si se utilizaba para hacer nuevas baterías. Esa pregunta la querías responder inmediatamente porque me lleva a la pregunta que acaba de responder anteriormente, ¿verdad? En general, ahora sí se está utilizando sulfatos. Inclusive le puedo decir que la experiencia en China, ellos nos decían que China ya no está ni tan siquiera pensando en segunda vida porque es mucho más costoso ponerse a separar módulos y todo lo demás que tener materia prima rápida para poder volver a hacer baterías. Entonces, ellos en estas empresas grandes han ido dejando las aplicaciones en segunda vida un poco de lado porque les sirve más en granel tirar baterías, descargar baterías, triturar baterías, hacer el proceso de hidrometalurgia y ahora ya lo pueden mantener inclusive en líquidos, en sulfatos de, lo cual hace que el transporte sea más sencillo, digamos, y que el ingreso dentro de la cadena de valor también sea más sencillo. Y la segunda parte de su pregunta, las baterías de sodio están en estudio. También hay baterías de aluminio, por ejemplo, las baterías de aluminio aire, las baterías de ion aluminio, son estudios que se están haciendo. Hay pilotos, inclusive sé, si su pregunta va por una batería que salió hace poco en Israel, que era de sodio ya en los vehículos eléctricos, sé que se han estado haciendo estudios, sé que hay pilotos, pero todavía hasta donde yo conozco no existe empresas que estén haciendo baterías de sodio a la escala industrial que sí lo están haciendo para el litio, por ejemplo. Buenísimo, muchísimas gracias. Esa era no la que seguía, sino la segunda que seguía, pero ya que está esa, pasamos a qué necesidades regulatorias, tecnológicas o de capacidades se necesitan en América Latina para tener una, digamos, una cadena de valor consolidada de gestión de baterías y de disposición final. Ponernos de acuerdo. Esa sería la respuesta. El año pasado, si mal no recuerdo, en marzo del año pasado, fue que la Unión Europea ya empezó a ponerse de acuerdo con esto. ¿Por qué le digo esto? Porque en realidad es algo muy novedoso, es algo en lo que todavía se está discutiendo. Entonces, ¿por qué decía lo de ponerse de acuerdo? Cuando se empezó a discutir esto en Europa, se hablaba del marchamo de las baterías, que entonces toda batería que ingresara o se produjera tenía que ir a un marchamo o tener lo que ellos hablaban de un código QR, que era que cada batería iba a tener un código QR asociado a la batería, que entonces uno lo leyera y tuviera trazabilidad en cualquier parte de la Unión Europea. Sin embargo, eso del código QR fue un poco debatido
porque si usted pone un código QR en la batería grande, pero después usted hace segunda vida, entonces ya pierde la trazabilidad de los módulos que son en segunda vida. O si ocurre un accidente, como preguntaba anteriormente, y la mitad de las baterías terminan destrozadas, o etcétera, etcétera, todos estos ejemplos. Entonces, lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo en cómo vamos a darle la trazabilidad a las baterías. Yo sigo pensando, y esta es una opinión completamente personal, que la idea de poner códigos QR es quizás la más sencilla, porque, por ejemplo, en los casos de los BMW que hemos hecho para segunda vida, de las bicicletas que ustedes veían, cada una de las celdas trae el código QR y usted lo puede escanear con su teléfono y le tira el lote completo y el sublote, digamos, de cada una de esas celdas. Creo yo que sería la manera más fácil de hacerlo a nivel regional y nacional. Buenísimo, muchísimas gracias. Y más bien le doy la palabra ya. El resto de preguntas, por dicha, ahí agradecemos tanto a Sebastián como a Katia que han venido agregando información de las distintas preguntas, y a Aramis en el chat. Yo creo que ya por cuestiones de tiempo más bien le pasaría la palabra para hacer digamos, una última reflexión de cierre que diría usted que es importante del tema de baterías, tanto a nivel nacional como a nivel regional. ¿Cuál es su reflexión sobre todo este mar de información que ha ido adquiriendo? Muchas gracias, Arturo. Vea, a nivel nacional, yo creo que lo más importante es no frenar, haciendo la analogía con los vehículos, realmente no frenar ese ímpetu que traíamos. Empezamos el año antepasado con esto de la gestión integral de las baterías y realmente hemos sido eh, muy buenos en darle avance, en continuidad al proyecto. Creo yo que inclusive las metas, le voy a hacer una confesión aquí, cuando hicimos las metas de la hoja de ruta, en algún momento inclusive creo que hasta lo conversé con usted, nos preguntábamos qué tan realistas eran las fechas y hemos venido avanzando. Inclusive yo podría ser optimista en, por ejemplo, los procesos de reciclaje. Ya hay una planta en Costa Rica, se me fue el nombre ahora, pero está cerca del peaje de Orotina, Japón. No, la de Forte que está en San Mateo, del, Orotina, en esa área, ¿no? del peaje de Jacob para allá, se llama, bueno, no importa, no viene el caso. El asunto es que ellos ya están produciendo black mass, ya tenemos procesos de hidrometalurgia al carbonato de litio, por ejemplo, en diciembre le puedo decir que tuvimos los primeros resultados de hidrometalurgia con carbonato de litio, se veía blanco por primera vez, yo sé que suena risible, digamos, no es un porcentaje, pero se veía blanco y estamos modulando eso en 2 años. En cuanto a la segunda vida, tenemos proyectos, inclusive ahora le di la palabra a Víctor porque precisamente hay proyectos que estamos desarrollando con Forte, que inclusive también con Aramis en algún momento ya estamos pensando en utilizar las celdas solares del SELEC para hacer cargadores de baterías de vehículos. Entonces, sé que me extendí mucho en su respuesta, pero quisiera decir que a nivel nacional continuar dándole esa motivación y lo más importante sería hacer este comité que ahora sí establezca, me disculpan, establezca las pautas a seguir y seguir cumpliendo las pautas paso a paso. Eso creo que a nivel nacional sería lo más importante. A nivel internacional creo que nos falta coordinación, nos falta querer un poco a nivel regional. La idea del reciclaje, las baterías de vehículos eléctricos, la segunda vida es un poco más aparte, eso sí podría ser a nivel nacional, pero si queremos ser competitivos en el reciclaje, si queremos ser competitivos en la hidrometalurgia y tener cantidad suficiente de baterías y de materiales para ser competitivos, sin lugar a dudas no lo podemos hacer a nivel nacional, tenemos que hacerlo a nivel regional e inclusive yo incluiría países como México, Colombia, para poder realmente tener cantidad y poder hacer que esto sea real. Entonces nos falta mucha coordinación, nos falta mucho ponernos de acuerdo. Excelente, muchísimas gracias. Más bien, ahora les pediría si podemos activar las cámaras nada más para tomar una foto de todas las personas que nos acompañaron hoy. De nuevo, agradecerles hoy por todo el tiempo que han venido dedicando a esta capacitación.
Tenemos otras sesiones por programar todavía sobre estos temas de movilidad eléctrica y cómo poder implementarlos en Costa Rica como tal. Y estamos en proceso de coordinar una visita a esta planta de procesamiento que tiene Fortec, que mencionaba Roberto. Estamos en ese proceso de definir si la vamos a poder visitar en el próximo mes de marzo. Ahí, como La Ceiba se llama, perdón, La Ceiba. La Ceiba se llama. Ajá. Como nos han ido dejando sus correos ahí, también les estaríamos enviando esa invitación para lo que es este evento como tal y poder seguir adelante en las capacitaciones sobre distintos temas que, como vimos hoy, este ha sido bastante de bastante interés de parte de todas las personas que nos han ido acompañando y que precisamente ese es el punto. Al final, estas capacitaciones son un poco hechas a la medida de las necesidades que ustedes nos han ido expresando y que por eso también queremos darles esta retroalimentación y estas visitas también un poquito más visuales y no únicamente quedarnos con el tema más teórico o más magistral. Ya las fotos las tomé, entonces muchísimas gracias. Agradecerles nuevamente por la presencia y agradecerle a Roberto y al equipo de la Universidad de Costa Rica por compartir todo el trabajo que han venido realizando durante los últimos años y seguimos adelante en este proceso de capacitación. Muchísimas gracias y estaremos en contacto para informarles de las próximas fechas y además compartirles la presentación y la grabación en caso de que quisieran revisarlas a futuro. Que tengan buen día y muchísimas gracias por su participación. Hasta Buen día, luego. muchas gracias. Gracias, hasta luego.